Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, los invito a que donde se encuentren, si hoy no está, pues ya para la próxima, tengamos siempre esta hojita muy conocida para nosotros, la hoja de servicios. La hoja de servicios cursillista. Y entonces en la primera página dice, Cristo cuenta contigo. ¿Sí? Que es nuestra gran promesa. Y obviamente tenemos la oración cursillista. La voy a hacer y ustedes la siguen mentalmente. Yo, Luis Alberto Campos Salamanca, miembro consciente y creciente de tu cuerpo místico, en línea con toda la cristiandad viva de tu iglesia militante, con tu gracia aportaré mi ilusión, mi entrega, mi espíritu de caridad, para hacer más efectivo tu reino en mi alma y en la de todos mis hermanos y hermanas. Amén. Dicho esto, entonces, esto todavía no se está grabando, entonces estamos saludando hoy en nombre del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Colombia a nuestros 6 delegados zonales. Saludamos a don José Luis Cadavid, delegado zonal, zona antioqueña. José William Gómez, zona cafetera. Federico Vargas Alcalá, zona centro. Ezequiel Valencia, zona nororiental. Alejandra María Rey, zona norte. Y a Liliana López Delgado, zona sur. Los delegados zonales son las columnas de este movimiento en Colombia, porque son los encargados y encargadas de mantener vivo el espíritu cursillista en todos los secretariados que están en su jurisdicción. Saludamos a Fray William y saludamos a la hermana Francisca. Y dicho esto, pues entramos en materia, padre. Muy bien, nuevamente pues muy buenas noches con todos ustedes y gracias por dedicar parte de su tiempo a este encuentro y sobre todo a la lectura del Evangelio de Marcos, que es lo que nos está motivando desde hace ya algún tiempito. Antes de, propiamente dicho, continuar con el Evangelio de Marcos, con la lectura del Evangelio de Marcos, la semana pasada se propusieron unos temas que eran el signo y el símbolo. No sé si se acuerdan ustedes, el Sí, signo señor. y el símbolo. Sí, cómo no. Pues algo muy breve en realidad, algo muy, muy breve. Padre, y como usted tiene excelente memoria, entonces le voy diciendo la otra parejita, significante y significado para luego. Y después el textus receptus y la regula fidei. ¿Sí? Porque es que esos dos últimos son complicaditos y entonces habría que aterrizar un poquito en eso. Bueno, pero eso es de a poco, de a poquito, de a poquito. Bueno, padre, los micrófonos son suyos. Signo y símbolo. Signo y símbolo. Pues no es que agotemos el tema, son simplemente pequeñas pinceladas las que les vamos a brindar aquí. No sé si la hermana ya se conectó. Está saliendo de una actividad de ella. Está conectada. Ya estoy acá, ya. Ya se conectó. Entonces, pues, ¿qué cosa es lo que podríamos decir? Algo muy breve, y si alguien tiene algo más que aportar, pues lo hace, porque tampoco vamos a presentar de manera amplia, detallada o absoluta lo relacionado con estos dos conceptos. Cuando se habla de signo, normalmente se está hablando de algo
que tiene que ver con los sentidos, o sea, es percibido por los sentidos, particularmente pues por el sentido de la vista, aunque también por el sentido del oído. Y normalmente el signo es, hola, no sé quién está saludando ahí, creo que de María, el hijito de María Terán, tal vez. Ahí salió el saludo del pequeño. Entonces, como le estaba comentando, cuando hablamos nosotros pues de un signo, estamos hablando de algo que es percibido por los sentidos, básicamente por la vista, aunque también por el oído, y que tiene una pretensión de comprensión más o menos universal. En pocas palabras, son relativamente escasas las personas que no entiendan qué cosa es un signo. Entonces, tiene una pretensión universal. Normalmente no se emplea o no se utiliza la razón para poder entender o comprender, o por lo menos no se emplea mucha razón para entender o comprender. Y también pueden ser entendidos algunos signos, obviamente, por los que no son humanos. Estamos hablando de algunos animales, por ejemplo. Unos ejemplos concretos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a una persona que está caminando en un cartel, ¿no es cierto? Una persona que está caminando, pero está dentro de un círculo rojo y una raya que lo cruza, ustedes entienden perfectamente que no hay que pasar por ahí. O ustedes, por ejemplo, ven un círculo rojo con una línea atravesada en el medio y un teléfono celular en el fondo. Entonces, eso significa que no hay que utilizar teléfonos celulares. ¿Ya? O, por ejemplo, un signo de interrogación, sobre todo el final, uno entiende perfectamente que es una pregunta. Y eso en cualquier idioma, por cualquier persona, y no necesitan normalmente explicación. Viene un chino al aeropuerto de Bogotá, aunque dicen que ahora está totalmente vacío, viene un chino al Dorado, y no hay que explicarle, mira hermano, cuando tú veas ese círculo con esa raya en medio y en el fondo un teléfono, significa que no tienes que hablar por teléfono. No, el chino lo va a entender, sea quien sea. Entonces, normalmente los signos dan una especie de información básica, una información inmediata, que es captado, entendido, comprendido por cualquier persona y en algunos casos incluso por animales. Por ejemplo, ven humo. Imagínense ahora que están hablando de incendios en Estados Unidos, aunque parece que también en la frontera entre Brasil, Paraguay y Bolivia hay también unos incendios. Creo que están arrasando muchísimas hectáreas en realidad. Pero, por ejemplo, unos animales ven humo y automáticamente pues corren. El humo, en ese caso, es una especie de signo de que hay algo más. Un signo de que puede haber ahí justamente fuego. Entonces, provoca miedo, provoca espanto. ¿Ya? O lo mismo, por ejemplo, sobre todo, sí, cuando hay en el campo, ¿no? Cuando, por ejemplo, las gallinas o qué sé yo, comienzan a ver que el cielo se oscurece un poquito y que amenaza tormenta, pues rápidamente ya comienzan a esconderse. En pocas palabras, cuando hablamos de signos, estamos hablando de ciertos elementos percibidos por los sentidos, básicamente el oído y la vista, que tienen una relativa fácil comprensión. Eso es lo que normalmente se entiende por signo. ¿Qué cosa es un símbolo? Un símbolo ya es un elemento en cierta manera diferente. Incluso, por ejemplo, pueden haber algunos signos que terminan convirtiéndose en símbolos. Y los símbolos ya no son entendidos por todos o de una manera rápida o fácil, sino que ya a ciertos elementos se les ha dotado de una conceptualización. Me viene en este momento a la cabeza el arco iris, por ejemplo. El arco iris. El arco iris, ¿qué cosa es el arco iris? Pues el arco iris es algo así como una neblina
disculpen, no soy científico, no les puedo explicar científicamente y con las palabras pues precisas. Pero en el Es un fondo, fenómeno, padre, es un fenómeno de refracción de la luz, eso, ¿no? perfectamente. Donde las ondas de cada color se son visibles. Exactamente, más o menos como lo que hicieron con este prisma, ¿no? Con este prisma que descompuso, los que descompusieron la luz. Pero, y el arco iris está presente en todo el mundo. En Bogotá muchas veces hay arco iris, sobre todo cuando hay una lluvia un poco tenue, siempre por ahí por Monserrate, hay arco iris, y en todas partes normalmente se ven arco iris. Pues un arco iris es eso, lo que acaba de mencionar Luis Alberto. Pero, por ejemplo, en el libro del Génesis, después del diluvio, el arco iris, que es un fenómeno natural, como se acaba de manifestar, ya no significa eso, un fenómeno natural, sino que es el símbolo, en este caso, de una alianza entre Dios y Noé. ¿Verdad? Entre Dios y Noé. Lo mismo, una crucecita, ¿qué cosa es una crucecita? Pues una crucecita es dos palos atravesados. Pero resulta que esos dos palos atravesados ya para nosotros no significa dos palos atravesados. Para nosotros ya tiene una especie de concepto mayor. Significa mucho más que solamente dos palos atravesados. Y normalmente los símbolos no son entendidos por todos de buenas a primeras, sino que necesitan una especie de explicación mayor. Y ya no puede ser entendido fácilmente. Muchas veces algunos símbolos medio que pueden ser entendidos. Otros ya no tanto. Otros necesitan mucha más explicación para poder comprender qué cosa es lo que hay justamente detrás de ese diseño que nosotros estamos viendo, detrás de ese objeto, de lo que sea. Ahora, en la Biblia los autores sagrados emplean efectivamente muchos signos y muchos símbolos también. Y muchos símbolos. Yo quiero leerles un poquitito lo que en griego aparece definido como signo y símbolo. Se dice en griego, signo se dice semeion. Entonces aquí voy a buscarles la palabra. Ya, ahorita les busco la palabra. Semeion, aquí está. Para los que tengan el diccionario en la página 398. Semeion, que vendría a ser como signo en griego. Significa signo, significa marca, significa seña, indicación, señal, nota característica, indicio, prueba, presagio, prodigio. Significa milagro también, señal milagrosa, signo mandado por los dioses, signo que predice, milagro que da testimonio, constelación, bandera, señal de advertencia, emblema, imagen, figura, figura simbólica, límite, astro, antecedente, por ejemplo, de un condicional verdadero en el caso de la lógica. Eso es lo que significa semeion o signo. Y símbolo en griego tiene la siguiente significación, aunque he visto que no hemos colocado exactamente símbolo, pero sí una palabra que tiene más o menos la misma raíz. ¿Ya? A ver, ahora les digo exactamente. En la página 421, para los que tengan el diccionario. Symbolaion. Significa señal, marca, testimonio, síntoma también significa. Contrato, transacción, convenio, negocio de interés, unión, también significa comercio carnal. Todo eso significa symbolaion. Aunque debe haber otra palabra, símbolo, que no la tengo, pues, que no la tenemos en el diccionario. Eso sería más o menos de manera general. Ahora, en la Biblia encontramos, como ya les he manifestado, signos y símbolos.
ya, signos y símbolos. Aunque algunos signos son presentados también como símbolos. En el Evangelio de Juan, solo por poner un ejemplo, que podríamos citar toda la Biblia, los Salmos, el Apocalipsis, todo está lleno de signos y de símbolos. El Evangelio de Juan, por ejemplo, tiene dos partes bien marcadas, bien delimitadas. La primera parte, del 1:19 hasta todo el capítulo 12, me parece que es 12:50, hasta el 12:50, es lo que se conoce como el libro de los signos. Porque curiosamente en el Evangelio de Juan Jesús no hace milagros. En el Evangelio de Juan Jesús hace signos. ¿En qué sentido? En que las acciones prodigiosas que él realiza son una invitación a ver qué hay detrás, qué hay más allá de lo que se nos acaba de presentar o de mostrar. La segunda parte del Evangelio, pues es desde el capítulo 13, versículo 1, hasta todo el capítulo 20. Todo el capítulo 20. Creo que es 25, no me acuerdo. Hasta el último versículo del capítulo 20. ¿Ya? Ahí tienen las dos partes bien marcadas. Pero la primera parte es el famoso libro de los signos. De los signos. Es decir, que si nosotros vemos y nos quedamos solamente en el milagro o vemos a la acción de Jesús como milagro, estamos perdiendo toda la carga que hay detrás. Es como si yo viese un cartelito que tiene un teléfono dentro de un círculo y una raya que lo cruza y me quedo solamente en el cartelito, sin ir a lo que hay más atrás. Y es probable que los milagros, entre comillas, que los signos que aparecen en el Evangelio de Juan ni siquiera hayan existido. Es probable. ¿Ya? Es probable. Y ese no es el problema. El problema está en si nosotros solamente nos quedamos en el hecho sobrenatural o extraordinario sin tratar de ver lo que el autor ha querido conceptualizar o colocar como contenido dentro de cada uno de esos actos. El arco iris que les he contado es también un signo, por ejemplo. ¿Ya? Y así como eso podríamos mencionar otros más también. Yo no sé si usted, Ana Francisca, tiene allí más cositas para decir. No, yo creo que está bien, suficiente y podríamos como continuar con nuestro tema. Bueno, si quieren ustedes. O si tienen alguna pregunta o si quieren. Hola, Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Irina y tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando a Moisés, Papito Dios le habló a través de fuego, o sea que se le apareció como una luz, como en forma de fuego, ¿eso es un signo o un símbolo? Pues ese sería, en un primer momento, pues un signo, ¿no? Es un signo. Porque normalmente, por ejemplo, todas las culturas o gran parte de las culturas entienden a la presencia de Dios como algo extraordinario, ¿no? Por eso representaban en Mesopotamia a algunos dioses e incluso los cananeos, sobre todo a Baal, los representaban, por ejemplo, con unos rayos en las manos, ¿no? Era el dios de la agricultura. Y tenían unos rayos en la mano porque pues echaba fuego, botaba fuego. Entonces, digamos que ese sería más bien como un signo, puesto que es algo que es percibido por los sentidos y que puede ser más o menos comprendido por diversos pueblos, por diversas culturas. El bautismo, por ejemplo, ya sería un símbolo, si queremos verlo de esta manera. Aunque la definición que da San Agustín de sacramentos es signo sensible que confiere o que da la gracia. Esa es la definición que da San Agustín a los sacramentos. Pero, por ejemplo, el agua para nosotros no tiene la misma connotación que para las otras culturas o para los otros pueblos. En ese sentido, el agua, tal como nosotros lo concebimos, ya vendría a ser una especie como de símbolo, ¿verdad? Tiene ya una conceptualización mayor que debe ser explicado o entendido. Para nosotros el agua significa, según la carta a los romanos,
el entrar en el sepulcro con Jesús para tener una nueva vida, para resucitar, si queremos verlo así. Ese concepto no es entendido fácilmente por cualquier persona o por cualquier cultura. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Elías, que aparece un rayo y esto y lo otro, en el fondo está dando a entender las formas o las maneras como las divinidades eran percibidas, eran concebidas y las características que acompañaban a otras divinidades, rayos, truenos, tormentas. Y ahí aparece un signo, aunque también es medio un poco símbolo, como es el de la brisa suave. A diferencia de las otras culturas o de las otras religiones, la manifestación de Dios es siempre de una forma tierna, menos terrorífica, ¿no? De lo que sucedía con los demás pueblos o las demás culturas. No sé, Irina, si logré responder en cierta manera a su inquietud. Sí, señor. Padre, muchas gracias por la gentileza de explicarnos los dos términos. La pregunta la hemos hecho para que quede claro a toda la sala y a todos los estudiantes que la Biblia contiene lenguaje simbólico y que por tanto no siempre se puede leer al pie de la letra, porque caeríamos en ese peligro tan de moda que es la lectura fundamentalista. Gracias, sí, Padre, por el aporte. Totalmente de acuerdo. Y eso es verdad, ¿no? Y fíjense que nosotros permanentemente hablamos también en esa manera, de esa forma. Entre bomberos no hay que pisarnos las mangueras, ¿sí? Por ejemplo, eso es un lenguaje netamente simbólico. Entre bomberos no hay que pisarnos las mangueras. Con los bueyes que tenemos aramos, ¿verdad? Y lo entendemos, o sea, pero claro, lo entendemos aquí. Ese sería una especie como de símbolo, un lenguaje simbólico, por ejemplo. ¿Ya? Porque si ustedes van a otro país o incluso en otra sociedad dentro de la misma Colombia y le dicen entre bomberos no hay que pisarnos las mangueras, uno no entiende. Uno no entiende. Cuando yo llegué a Colombia, yo escuché eso de un profesor paisa. Entre bomberos no hay que pisarnos las mangueras. Yo medio que entendía, pero no estaba seguro, ¿no? Pero tuvieron que explicarme para tener la certeza de lo que realmente significaba. Entonces, ese sería, por ejemplo, un lenguaje más simbólico, tal vez, en donde hay toda una carga, pues, racional, toda una conceptualización mayor que debe ser puesta en marcha. A diferencia de los signos, que normalmente son más fácilmente decodificados, ¿no? Son más fácilmente de descifrar un signo. Y sí, hay un problema grande, y eso, como muy bien mencionaba pues Luis Alberto, es lo que probablemente hoy en día sea un enorme problema, particularmente en sectas cristianas, y sobre todo sectas de carácter pentecostal, apocalíptico y no sé qué más, porque tienden a identificar ese lenguaje simbólico como si fuese un lenguaje descriptivo de acontecimientos de lo que pasa hoy en día en la sociedad. Entonces comienzan a hacer coincidir, literalmente eso, hacer coincidir lo que está pasando con lo que dice la Biblia. Pero eso es simplemente un problema grande, ¿no? No se puede de verdad leer la Biblia de esa manera. Pues muy bien, entonces, muy bien. Ahora, si no hay alguna otra inquietud o alguna preguntita, podríamos adentrarnos al Evangelio, al capítulo 6, creo ya, ¿verdad? Del Evangelio de Marcos. Sí, la padre, semana pasada estuvimos viendo lo relacionado con estas dos mujeres, una niñita de 12 años y una mujer que llevaba pues 12 años postrada, o más que postrada, enferma, con flujo de sangre, con hemorragias. Hoy día
en la Cátedra Lagrange, donde está también como organizadora la hermana Francisca. En esa cátedra, una médico habló sobre lo que podría haberle estado sucediendo a esa mujer, a la hemorroísa, ¿no? Lo que le podría haber estado sucediendo. Pudo haber tenido tumores, pudo haber tenido miomas, no me acuerdo, fibromas, no me acuerdo cuál fue el nombre que empleó la médico. Pudo haber tenido, pues, sí, algún tipo de problema físico relacionado con tumores, ¿no? No sé si tú, Ana Francisca, te acuerdas un poco más de lo que dijo la médico. Y por ejemplo, ella, como el tema era la muerte, ella decía que era como un morir lentamente, ¿sí? Podríamos entenderlo así, perdiendo sangre, que no podemos imaginarnos una gran pérdida de sangre porque no viviría mucho tiempo, sino un perder sangre lentamente, ¿no? Parece que eso es el flujo de sangre. Pues ellas se quedaban en una lectura desde su profesión. Había un filósofo, había una psicóloga y ella, médico, que aportaban desde su profesión. Bien, pero nosotros como lo estamos leyendo desde lo bíblico, desde lo simbólico, que es lo que estamos trabajando hoy también, no se nos olvide que nos quedó un pedacito por estudiar hace 8 días y es el tema de la niña. Le dimos mucho tiempo a la adulta. Ahora quizás debamos regalarle unos minutos, ¿sí? Unos minutos antes de avanzar al capítulo 6, a la niña de Jairo, a la hija de Jairo, a la Talita, a la niña, ¿no? A la muchachita. Talita significa eso. Porque es también interesante partir de la sinagoga de Cafarnaúm, ¿verdad? Que es allí donde Jesús prácticamente, Jairo va a salir a su encuentro, podríamos decir, o donde llegó Jairo, que era de la sinagoga de Cafarnaúm. Se supone que Jesús se dirigió a Cafarnaúm porque ¿dónde más podría estar la niña si no era en la casa de Jairo? Y Jairo posiblemente habitara Cafarnaúm, para luego en el capítulo 6 irnos a la sinagoga. Y creo que habíamos dicho que hoy vamos a conversar un poco sobre la sinagoga, ¿verdad? Sí, señor. Sobre lo que significa la sinagoga y qué es una sinagoga. No sé si pudieron averiguar, esa era la tarea. La tarea era averiguar, leer, buscar lo referente a la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué lugar ocupa una sinagoga? ¿Cuál es la importancia de la sinagoga? A ver, entonces, si alguien quiere compartirnos, luego comentamos un poquito algo sobre la niña y su familia y continuamos con el capítulo 6. Ana Virginia, ¿quiere hablar? ¿O se aprendió el micrófono? Sí, señora. Hermana Francisca, ¿cómo está? A ver, yo investigué que la sinagoga era pues la casa de oración. Ellos tenían el templo de Jerusalén que estaba destruido, pero por supuesto allí solamente iban en unas épocas especiales del año. Sin embargo, en la sinagoga era donde se reunían a hacer la oración diaria. Y pues hacían muchas, se construían siempre, trataban de buscar un sitio elevado desde donde se pudiera ver la sinagoga, y la puerta de entrada trataban que mirara hacia donde estaba Jerusalén, ¿no? Pero pues si no se podía de esa manera, pues también eran un poco flexibles. Como ahora en nuestra época, antes la sinagoga era la asamblea, la congregación de las personas, ¿no? Como nosotros decimos la iglesia. Ahora decimos iglesia al templo. Así también ellos le fueron cambiando y fueron tomando como el sitio con el nombre de la sinagoga, aunque esto era la congregación de personas. ¿Para qué se usaba? Pues era el sitio de oración, tenía un especial, en un sitio especial siempre estaba el arca, que era donde se guardaban los rollos de las escrituras. Cuando se llegaba el momento de la oración, lo colocaban en un sitio determinado, visible, y luego entonces al terminar la oración lo quitaban. Había sitios especiales, había invitados. ¿Qué se hacía allá? Cantaban alabanzas, oraban, se leían las escrituras, se enseñaba y se predicaba.
Jesús iba a la sinagoga de Nazaret, pues porque era donde él se había criado, ¿cierto? Iba a la de Cafarnaúm, donde fue como su centro de predicación, o desde allí se desplazaba a los otros lugares, pero todos los pueblos tenían sinagogas y allí era donde se iba a predicar. También los apóstoles se dedicaron a predicar en las sinagogas. Entonces es como hoy para nosotros los templos, nuestras capillas, donde se va a hacer la oración y la alabanza. Bueno. Una super investigación, una gran investigación sobre la sinagoga. Entonces tendríamos que comenzar por decir que aquí yo coloqué esta foto mientras el padre William analiza otras imágenes sobre cómo lo que nos decía Ana Virginia, la sinagoga debe estar en un lugar alto y la de Cafarnaúm nos permite ver muchísimo. Muy bien, como todo el ambiente. Entonces diríamos, aquí coloqué esta foto de la sinagoga de Cafarnaúm. El padre William debe estar tomando la foto, porque no lo veo allá en el fondo, me veo con los peregrinos del año 2018, creo que son los como de 2018. Entonces, yo estaba buscando una donde se viera toda la sinagoga, pero no la encontré. Es que mi felicidad es ver a felices a los demás. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Vamos a hablar de la sinagoga, sí, antes de meternos con la niña, ¿sí? La sinagoga, a ver, ¿quién tiene la pregunta? Yo, hermanita. Y Mi yo nombre es Irina. Irina. ¿Qué significa sinagoga? O sea, exactamente, vamos a empezar por ahí. Ah, bueno, gracias. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿cuándo aparece la sinagoga? Es interesante saber el origen de la sinagoga y el nombre de la sinagoga y digamos, el destino de la sinagoga. ¿Para qué servía una sinagoga? Entonces nosotros decimos, yo diría, la sinagoga aparece como una necesidad. Nadie la impone. Ella aparece como una necesidad, igual que para nosotros, digámoslo bien, digamos, la iglesia como templo, como lugar, aparece como una necesidad. No digamos templo, digamos la iglesia construcción. La iglesia edificio aparece como una necesidad. Porque ante todo es eso. El templo es más una construcción, una institución con unos objetivos muy precisos, que es la del sacrificio, que es la de hacer ir a sus clientes, iba a decir yo, pero la de hacer ir a sus adeptos allá de tiempo en tiempo, y tiene unos objetivos concretos, y es reagrupar personas, pero también pues hay un interés en el templo. Estoy hablando del templo de Jerusalén como de los templos de otros dioses en otros lugares. El templo es una institución muy organizada, muy bien adaptada, digamos, en una región y con unas pretensiones, diríamos nosotros, también podríamos decir que hasta comerciales porque alrededor del templo hay mucho dinero que se mueve. Pues alrededor de la sinagoga quizás también, pero es distinto. Entonces, el templo es un lugar para el sacrificio. Si vamos al de Jerusalén, un lugar donde los judíos deben ir al menos una vez al año, como una obligación, porque podrían ir las 3 veces al año, pero una vez al año. El templo es el lugar donde llegamos y también podemos ser como anónimos, porque es tanta la masa que va al templo que nos perdemos en el templo, en cualquier gran templo. La sinagoga vendría a ser el lugar que surge por necesidad para que la gente pueda encontrarse, la pequeña asamblea. Entonces, la palabra sinagoga traduce ya de por sí asamblea. O sea, sinagoga, eso nos parece que fuera piedras, ¿no? Sinagoga es asamblea, igual que iglesia, no son piedras. Iglesia es asamblea. Después serán piedras, pero es la necesidad de agrupar. En los inicios, los judíos se agrupaban cerca a los ríos. En el exilio, el río Quebar, sobre todo el río Quebar, allí se podrían reunir debajo de un árbol. Lo importante era hacer asamblea, ser una asamblea, y la palabra aramea para asamblea es sinagoga. Entonces diríamos sinagoga igualito asamblea. Origen de la palabra arameo. ¿Dónde encontraron esa palabra los judíos? En el exilio. Entonces es
digamos, algo que nace en el exilio. Algo que nace en el exilio, todavía no hablemos de una institución como será hoy en día para los judíos, porque hoy no hay templo, hoy hay sinagogas, pero en la época antes de Jesús, y diríamos ya en la época de Jesús está muy organizada. En la época de Jesús, antes de Jesús, cuando nace, es decir, estoy hablando del siglo V antes de Cristo, siglo V, siglo IV, es una necesidad. Entonces surge como una necesidad, la necesidad que tenemos todos de reunirnos y de poder conversar sobre lo que nos apasiona, poder conversar de nuestros orígenes, poder conversar sobre nuestra fe, poder organizarnos e incluso aprender. Entonces, ella también se empieza a constituir no solo en un lugar para leer la palabra, porque aquí no hay sacrificios. En la sinagoga no hay sacrificios, no hay altares. Una sinagoga no tiene un altar. El altar está en el templo. El altar del sacrificio está en el templo. En la sinagoga no. En la sinagoga está el lugar de la palabra. Entonces, eso también es una característica de la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la palabra. Podría decir yo que la protagonista de la sinagoga es la palabra, la Torá. Los rollos están allí y son los que se colocan en una parte de la sinagoga que va a ser el tabernáculo y estarán allí para ser desenrollados, como vamos a ver en Nazaret, ¿no? En Lucas sobre todo, para ser leídos por la comunidad y comentados por la comunidad. Pero la sinagoga, como se va convirtiendo en el centro de la comunidad, de la asamblea, pues también es la que va a regir lo social. Ya cuando aparezcan los rabinos, cuando lleguemos a la época rabínica, el rabino ocupará un lugar especial y será allí el que va a liderar un poco la comunidad, el que va a acompañar a su comunidad y el que también va a servir para legalizar algunas cosas, para gestionar algunos problemas, para solucionar situaciones, para que incluso arreglar matrimonios, todo lo que se teje alrededor de un lugar central en una pequeña población. Por eso, en la época sobre todo de Salomé Alejandra, es decir, la época después de los macabeos, se desea y se necesita que haya una sinagoga en todo pueblo, en toda aldea, donde haya una comunidad judía, pues prácticamente es un lugar judío, ¿cierto? La mayoría son judíos, todos, por no decir casi son judíos, pues y que en cada aldea haya una sinagoga que sirva para encuentro de la comunidad, para reunión. Voy a nombrar 2 días, los jueves y los sábados, no es todos los días. No es todos los días, serían los jueves y los sábados, ¿sí? Que son los días de lectura de la palabra. Pero también para que, esperen que me están poniendo un mensaje por aquí, también, sinagogas aramea. También para que se reúnan allí, ¿a qué iba? Se me perdió. Para que se reúnan allí los jueves y los sábados, pero también será el lugar de los niños para ir a estudiar. Entonces los niños tienen su primera escuelita en la sinagoga. Nosotros diríamos que Jesús debió aprender en la sinagoga de Nazaret los días de la semana en que no había culto, que serían los jueves y serían los sábados, o no tanto culto, reunión para escuchar la palabra y comentar la palabra. Entonces, todo eso es una sinagoga, de aquí que sea tan importante la sinagoga. Y por supuesto, Cafarnaún no es ninguna aldea chiquitica, Cafarnaún es una gran ciudad, una ciudad el límite entre 2 reinos, el reino de Filipos y el reino de Herodes Antipas. Y allí, en ese lugar, pues hay una gran sinagoga porque Cafarnaún es un centro comercial. Prácticamente Cafarnaún es un lugar de paso, por allí pasaba la vía Mari cerca, y es un lugar de paso donde congrega mucha gente. Había un puesto de impuestos, un lugar de impuestos muy grande, una oficina de impuestos, podríamos decir, muy grande, y pues por supuesto también tenía que haber una gran sinagoga. Una gran sinagoga porque acuérdense que según los pueblitos también son las iglesias, ¿no? Como nosotros, según los pueblitos pues también son las iglesias. Entonces había sinagogas más pequeñas como sinagogas más grandes. Pero la gente de Cafarnaún no quería cualquier sinagoga, quería una super sinagoga. Por eso construyen una gran sinagoga, aunque la que estamos viendo es del siglo IV, sí, que es la sinagoga blanca de Cafarnaún. Parece ser que antes de esta, la anterior era en piedra basáltica negra, pero era también grande.
Por eso había un arquisinagogo o un gobernador de sinagoga. Se necesitaba alguien porque debía mover también pues dineros, también que la gente daba a la sinagoga, el diezmo se entrega a la sinagoga, el diezmo es ofrecido a la sinagoga para el trabajo de la sinagoga, entonces las sinagogas se embellecían, Todos los, digamos, todos los Shabbats, pues había encuentro en la sinagoga, como lo hay actualmente, ¿sí? Todos los Shabbats, y lo más seguro es que Jesús participaba con sus discípulos de la lectura de la palabra en las sinagogas, ¿no? Entonces, la sinagoga, lugar de la palabra. Lugar de la palabra. No sé si haya más preguntas. Hermana, sí. Como 3 cositas del tema. 1, usted que es la experta en hebreo, el significado de la expresión Kahal Yahvé, eso es como la primera pregunta. La segunda, la razón por la cual para que exista sinagoga se necesita la presencia de 10 varones libres. Y pues es que ahí está la duda, ¿no? Y la tercera, el papel de la yeshiva en la sinagoga. Entonces son 3 cositas. Entonces la Kahal Israel, podríamos decir algo así, es la comunidad del Señor. Sí, la palabra Kahal significa comunidad. Entonces es la comunidad. Pero comunidad puede haber aunque no haya sinagoga. O sea, no se necesita sinagoga para que haya comunidad. Un ejemplo clarito, mire, abran sus Biblias. Un ejemplo clarito es que puede haber comunidad sin sinagoga. Y eso es interesante. Porque acuérdense que en la tradición judía, Dios habita el espacio por encima de, Dios habita el tiempo por encima del espacio. El espacio puede pasar porque yo puedo ir de aquí para allá. Ellos han vivido el exilio, ellos se sienten forasteros, ellos se sienten extranjeros, ellos saben que están de paso, han vivido la diáspora. Entonces, el espacio está por debajo del tiempo. El tiempo prevalece sobre el espacio. Entonces, un ejemplo clarito lo encontramos en San Pablo. A ver, busquemos en nuestra Biblia, en la carta, en los Hechos de los Apóstoles. Si el padre William encuentra más rápido el texto, es cuando se encuentra con Lidia. En los Hechos de los Apóstoles, cuando en el contexto del segundo viaje de Pablo. Del segundo viaje con Pablo, a ver, ¿dónde está? Y ella ahí dice que ellos se fueron al lugar donde se reunían los judíos, y ese lugar es cerca del río. Ya les digo dónde está. Entonces, está en el lugar, salimos... 16. Capítulo 16, 14. Versículo 14. Vamos a leerlo desde el 3. Un sábado salimos por la puerta de la ciudad a la ribera de un río, por eso el río es importante, donde haya comunidades judías, ellos también se reúnen ahí, donde no hay sinagoga, donde pensamos que habría un lugar para orar. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con unas mujeres. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, comerciante en púrpura en Tiatira y persona devota. El Señor le abrió el corazón para que prestara atención al discurso de Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos rogaba, si me tienen por creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa, y les insistía. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en este texto? Pablo llega aquí a esta ciudad, ¿cierto? Donde él llega en la provincia de Macedonia, a Filipos, exactamente, ¿cierto? Y allí él va a buscar dónde se reúnen los judíos. Por eso dice que se va al río, a la ribera del río, porque él sabe que quizás allí no haya una gran sinagoga y la gente acostumbre a ir a la orilla del río ahora. Entonces, esa es una. Entonces, la comunidad, la Kahal, diríamos nosotros, no está siempre unida a la sinagoga. Si hay una sinagoga, perfecto. Bien, pero si no hay sinagoga, la comunidad, la reunión de ellos es más importante que estar en la sinagoga. Segunda pregunta. Ahí ahora se me perdió la segunda, era sobre, o pregunta. El número 10, el número de los 10 varones, varones libres. Sí, entonces el número 10 es la minjá, se llama la minjá en hebreo, o minía, algunos lo leen así, minjá o minía, es 10,
y es el grupo que se necesita para que haya oración, no sinagoga. Sí, no es sinagoga en el término de sinagoga o edificio, pero sí podría ser asamblea para orar. Tiene que ver es con la oración. Se necesitan 10 para que haya, digamos, para que la oración sea válida. Entonces, por ejemplo, en Israel yo veía seguido, ¿no? A veces íbamos de un lugar al otro y de repente uno veía que iba a llegar la hora de la oración de la mañana o de la tarde o del mediodía, algo así. Y empezaban a bajarse de los autos, paraban sus autos y se iban bajando, sacaban su chal de oración, se lo colocaban y se reunían. Y los carros iban contando, a veces iban contando, 7, 8, 9, y pum, se bajaban y decían, ay, yo completo 10. Y se completaban los 10. Entonces, los 10 es el número mínimo, para que haya una oración comunitaria. Se necesitan 10. Bueno, no sé cómo harán en el caso en que no hayan más, me imagino que cambiará un poco la norma, porque también nosotros podríamos decir que a veces, según las situaciones, los judíos van viendo que se tienen que abrir digamos, a lo distinto y a lo mejor hasta aceptar lo que no aceptaban. Aquí, antes de ir a la tercera pregunta, o el tercer comentario, voy a decir, y es, cuando yo estuve dando clases en Curazao varias veces, yo tenía unas ganas de ir a conocer la sinagoga de Curazao, porque es la primera sinagoga en América Latina. Tenía unas ganas, bueno, y no se podía, porque estaba cerrada, no se podía entrar, porque se convirtió como en un museo. Al final yo pude ir y visitarla y ya me permitieron conocer el mikvé, conocer muchas cosas que hay allí en Curazao. Y entonces cuando hablaba con la persona encargada del museo, de la sinagoga y todo esto, me explicaba y me decía, aquí es donde uno se puede dar cuenta cómo las situaciones hacen que la comunidad pueda también darse otras normas. Entonces, pues me estaban explicando y me decían, miren, para nosotros está prohibido comer cerdo, comer el cerdo, pero cuando llegamos aquí o cuando llegaron los primeros judíos en los barcos de Colón, ¿cierto? Cuando llegaron los primeros judíos a la región, llegó una situación después que no había que comer. No había, digamos, como otra carne que comer. Y tenían solo cerdos, creo que estaban criando cerdos o había alguna parte, y la comunidad se tuvo que dar el permiso de comer carne de cerdo. Yo decía, ¿ve? Eso es como que uno diría, uy, no, entonces rompieron con la Torá. Decía, porque por encima de la ley está el hombre. Y es lo que Jesús siempre va a decir. Por encima de muchas leyes, ¿cierto? Está la persona humana. Entonces decía, bueno, ve, eso es algo raro. Entonces por eso digo que no sé cómo harán y algo debe pasar donde no se completen los 10. Porque si no se completan los 10, tendrán que aceptar que haya menos de 10, pero 10 era como la regla, o ha sido la regla en el judaísmo. Bueno, esa era la segunda. Ahora la tercera, Luis Alberto. El papel de la yeshiva en la El papel de la yeshiva. Entonces, la yeshiva es la casa de estudio. La casa de estudio, pero la yeshiva ya es para los más avanzados. Entonces, nosotros comenzamos, en la sinagoga sería la Bet Sefer. La primera instancia es la Bet Sefer, la casa del libro. La casa del libro sería para los niños y para los jovencitos cuando llegan a una cierta edad, que ya van creciendo, y creo, no me acuerdo si es antes de los 13 años o algo así, empiezan a pertenecer a la yeshiva. Entonces, la yeshiva es una especie de casa para formarse ya en la lectura del Talmud, no solamente la Torá. Y ya comienza la lectura del Talmud y una formación mucho más avanzada. Hoy en día existen las yeshivot, porque serían en plural, para mujeres también. ¿Sí? Para mujeres, aparte, un poco aparte, pero donde ya se le permite a la mujer formarse también, no tanto entre los ortodoxos, entre los más liberales, formarse en el estudio del Talmud. Sí, entonces es interesante, porque también diríamos nosotros que la yeshiva emerge o sale de la sinagoga, pero en la sinagoga está en la Bet Sefer, o sea, la casa del libro para los niños y los jóvenes. Bueno, pues muy interesante. Por allá alguien iba a preguntar algo más, Irina, no sé, ¿alguien más? De cómo, ¿Cómo? Bet. No, que cómo se escribe Bet.
Bet. Entonces, si lo vamos a escribir en español, pues en hebreo sería la Bet, la Yod y la Tav. Bet. Bait, podría ser Bait, así. Y ya pues en español lo escribimos Bet, B-E-T. Bet Sefer. Sefer. Sefer quiere decir libro. Sefer. Y Bet quiere decir casa. Por eso hay Bet-Tania, Bet-Fagé, Bet-Lehem, Bet-Saida, ¿sí? Todos son Bet en hebreo. Porque en arameo es Kefar. Por eso esta ciudad se llama Kefarnaum. Kefar es digamos, en arameo pueblo, pueblito, no casa, sino pueblo. El pueblo de Naum sería Kefarnaum. Bueno, yo creo que el padre William nos va a completar sobre la sinagoga. Sí. Gracias, hermana. Muy gentil. Proyectarles imágenes de la sinagoga de Cafarnaúm, aunque ya en algún momento me parece que lo vimos, ya lo vimos. Sí, sí. Pero no está de más. No, porque el contexto lo amerita, yo creo. Ajá. En algún momento ya lo vimos. Pues aquí encontré una muy bonita vista de Cafarnaúm. Una muy bonita vista. El problema es que son imágenes pequeñas. Pero miren, esto que está circulado es la propiedad de los franciscanos. Aquí están los padres franciscanos. Pero Cafarnaúm era mucho más grande. Incluso todo lo que está fuera de esta pequeña muralla, fuera de lo que está de esta muralla, era también pues la ciudad de Cafarnaúm. Y aquí está, en este centro, al lado de estos árboles, este edificio blanco era la sinagoga de Cafarnaúm. Pero lo que nosotros visitamos hoy en día es la sinagoga o restos de la sinagoga del siglo IV, ya de la época bizantina, ¿no? Ya del siglo IV de nuestra era. Y lo que está en muritos de piedra, esto pequeñito que está aquí, es lo que se ha logrado desde el punto de vista arqueológico sacar a la luz, y habrían sido pues las viviendas de las personas que poblaron Cafarnaúm. En ese sentido, la sinagoga era para la época y para el pueblo, obviamente, imponente, tremendamente imponente, la sinagoga de Cafarnaúm. Y aquí este edificio octogonal es básicamente la casa de Pedro, de la que ya en algún momento les hemos hablado. Obviamente todo esto según, por lo menos la casa de Pedro, pues según la tradición, ¿no? La sinagoga sí habla por sí sola, o sea, esa fue una sinagoga y es probable que debajo de esta sinagoga o antes que este edificio que nosotros vemos haya existido otra, más chica, que seguramente conoció pues Jesús, más pequeña, porque siempre en el mismo lugar han sabido reconstruir, solían reconstruir los edificios, sí, los edificios básicamente, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes una imagen muy bonita, una vista pues panorámica de la sinagoga de Cafarnaúm primero y de la sinagoga, de lo que queda de la sinagoga de Cafarnaúm. Y la sinagoga, aquí tenemos otra vista, aunque desgraciadamente está muy pequeña. Es muy pequeña en realidad. A ver, esta está más bonita. Está más bonita. Aquí está. Entonces miren aquí lo de piedra. Esta piedra negra es propia de la región, de la zona. La piedra blanca no. La piedra blanca la han tenido que traer de otros lugares. Eso muestra la riqueza de la comunidad judía en Cafarnaúm. ¿Ya? Muestra la riqueza de la comunidad judía en Cafarnaúm. La palabra sinagoga también está en griego. Yo tengo mis dudas, a mí me da la impresión que es de origen griego, perdón. Y, por ejemplo, hay una preposición, la preposición sin. Sin, de ahí vienen muchas palabras españolas. Sinfonía, síntoma, simpático, todo lo que tiene que ver con sin
tiene como una de sus partes esta preposición sin en griego, que tiene muchos significados. Significa, por ejemplo, en compañía de, al mismo tiempo que, significa con, por medio de, con ayuda de, con la protección de, con la aprobación de, además de, conforme, según, en compañía de, y otros tantos significados más que ya no les voy a leer. Pero digamos, en síntesis, que tiene una significación como de juntos. De ahí viene también sin jodos, es decir, sin odo, el sínodo. Jodos en griego significa camino, jodos, jodú, significa camino, pero en griego es femenina la palabra, jodos, jodú, ge, y significa camino. Por lo tanto, sin jodos significa caminar juntos o un camino que hacemos juntos. Y luego tenemos el verbo hago. El verbo hago en griego significa muchas cosas. Significa llevar, guiar, conducir, acarrear, transportar, llevar por la fuerza, tomar, dirigir, pesar, aportar, ofrecer, todo eso y un montón de cosas más. Y hay un sustantivo que está en relación con el verbo hago, que es agogué. El sustantivo agogué, que significa conducción, acción de llevar o de traer, transportar, acarreo, significa también modo de vida, conducta, carácter, marcha, partida, dirección, todo eso. Por lo tanto, sinagogué, que ya sería como una palabra, pero que tiene como sus insumos, las dos palabras que les he leído, o las raíces que les he mencionado. Sinagogue significa propiamente dicho acción de reunir, acción de amontonar, asamblea, significa también cosecha, significa preparativos pero para la guerra, recluta, colección, unión, contracción, conclusión, también significa asamblea, significa también lugar de reunión, lugar donde se reúne la asamblea. Obviamente significa sinagoga. Y es interesante porque, por ejemplo, en la carta de Santiago, cuando se habla de iglesia, no se utiliza la palabra eclesia, que es la palabra que adoptó el cristianismo y que aparece de los evangelios solamente en Mateo, sino que en la carta de Santiago se emplea la palabra sinagogue. Es decir, eso nos indica que los cristianos en algún momento utilizaron la palabra sinagogue para designar también sus reuniones y probablemente sus lugares de reunión, o por lo menos la reunión. Signo evidente, pues, de que el cristianismo tiene su origen, eso ya no es novedad, eso lo sabe todo el mundo en el judaísmo. Con respecto a las 10 personas que se necesitan para la reunión, para la oración, hay un texto en Lucas que se encuentra justamente en las parábolas de la misericordia y está en relación con la mujer que pierde una moneda. Una mujer tenía 10 monedas y se le perdió una y estaba desesperada. Hasta que al final pues hizo limpieza, la encontró y llamó a las amigas y comenzaron ahí a tomar aguardiente y se emborracharon porque habían encontrado a la moneda que le faltaba. Pero, ¿por qué 10? ¿Por qué no fueron 9 o 15 o 20 monedas? ¿Por qué tienen que ser 10? Entonces, es una parábola que está muy bien construida, muy bien elaborada y que tiene en cuenta justamente el número 10, sin cuyo número no puede haber comunidad. Entonces ahí tenemos unas parábolas, está la parábola del hijo pródigo, esta parábola también, está la parábola de, no me acuerdo cuál es la otra más, de la oveja, creo que también, la oveja perdida, y es que no se puede, uno no puede estar tranquilo mientras no esté el número que conforma comunidad. Sí, Edith. También la pregunta mía iba en Lucas 17,
11:19 encontramos los 10 leprosos. Ujú. Y entonces se pregunta, se devuelve uno, ¿dónde están los otros 9? También es para hacer énfasis en la comunidad dentro de la tradición judía. Es probable, aunque no estoy seguro. No sé si tú, Ana Francisca, tienes ahí algún dato mayor. Pues no creo, no sé. Sí, 10 yo es tampoco el número sabría. de los justos. Ujú. O sea, cuando se llega al tope de 10, se habla del número de los justos, de los que son justos. Quizás por eso el 10 de la sinagoga. Pero pues no sé, con Lucas no lo hemos como Sí. explorado, ¿no? Ahora, yo sé Invitación a de, verlo, a reverlo. yo sé de la moneda perdida por una tesis que hizo una dominica para una tesis para teología y lo fundamentó muy bien y tiene sentido, ¿no? Y tiene sentido. Entonces, ahí parece que sí hace alusión a ese número 10 para formar comunidad. Si no hay Pero 10, no puede haber un grupito. Sí, Ana. sí, la tradición judía lo toma sobre todo de el último número por el que Abraham implora. ¿Sí? Cuando dice, bueno, y si no hay sino 50, si no hay tantos, si hay 10, ¿cierto? Entonces, no, pues entonces no enviaré ningún castigo, ninguna pena si hay 10 justos. Cuando lo de los, ¿te acuerdas? Es por ahí. Hermana, Éxodo 20 y las 10 palabras, el fundamento de Todo toda. lo que sea, digamos, memorizable, si no es esa palabra, no sé si existe o no, todo lo que ¿Cómo no? podamos guardar en la memoria, todo lo que podamos memorizar, todo lo que sea memorizable, si puede ser, ¿cierto? Tiene que ser contado con los dedos de la mano. Mnemotécnico. De la antigüedad hasta hoy tenemos solo 10 dedos, ¿no? Puede ser que después evolucionemos y tengamos 12, 13, 15, o de pronto menos porque solamente usamos 2 y 2, tengamos 4. Pero diríamos que esto es lo que sirve para memorizar. Yo tengo 20. Sí, entonces yo estoy en capacidad de memorizar 10. Por eso tenemos 10 mandamientos, ¿cierto? Quizás por eso yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que lleguen para la asamblea. Uy, nos están pasando todo el Facebook de alguien, muy bien. Por allá con cumpleaños y todo. ¿De El quién mío. será? ¿Suyo? No creo. El mío. Ya. Entonces, todo lo que podamos memorizar es 10. Las 10 plagas de Egipto. ¿Sí? Los peores males que pudieron acontecerle al país que nos oprimía, 10, para que nos acordemos. 10 mandamientos, digamos las 10 palabras, el decálogo, las 10 palabras. Entonces, sí es interesante, ahí volvemos a retomar todo esto de lo simbólico. Es que la Biblia es simbólica. Es mucho de simbolismo que vamos encontrando. Bueno, pero entonces vámonos a la niña de Jairo, porque si no llegan a las 8:30 y no avanzamos. Entonces vámonos a la niña de Jairo. Entonces tenemos un papá preocupado, un nombre, el Señor ilumina, eso significa Jairo en hebreo, el Señor ilumina, que tiene un gesto con Jesús y es el de la postración, ya lo veíamos la semana pasada, de humildad, un gesto de humildad, un gesto de reconocimiento de Jesús y de su poder, ¿cierto? Y viene ante él y ahí se nos cruzó, se nos metió el texto de la hemorroísa, de la mujer del flujo de sangre. Pero cuando Jesús está en todo esto, ya terminando aquí, digamos que le dice, vete en paz y sigue sana de tu dolencia, aún estaba hablando cuando llegaron los enviados del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto. No sigas molestando al maestro. Y Jesús entonces responde, vamos como a recordarlo, no temas, basta que tengas buena fe. No permitió que lo acompañase nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y llegando a la casa, vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Es decir, la niña ya ha sido dada por muerta. En este momento se ve el duelo a los judíos, ¿cierto? El duelo. Quizás ya habían llegado las plañideras, no las habían contratado, pero ya llegaron, porque hay mucho llanto, mucho grito,
hay mucho ruido alrededor, ¿cierto? La niña ya está muerta. Eso es lo normal en el judaísmo, que inmediatamente alguien muere, empiecen las manifestaciones fuertes de dolor. Hay que llorar al muerto, hay que llorarlo y hay que tener gestos de dolor. Entonces, los gestos de dolor son como tirarse el cabello, ¿no? Arrancarse así el cabello, tirárselo, llorar, hasta incluso tirarse por tierra. Eso no lo hacen tanto, pero eso sí se tiran el cabello, se tiraban el cabello y lloraban. O sea, grandes exclamaciones de dolor. ¿Qué hace Jesús? La niña, todo el mundo la da por muerta. Llegan a casa del jefe de la sinagoga, vio el alboroto, bueno, y entra Jesús. ¿A qué viene este alboroto? Y esos llantos. La muchacha, ¿cierto? Acuérdense que va a llamarla la muchacha, la joven, no está muerta, sino dormida. Es el paso de niña a jovencita, decíamos hace 8 días. No está muerta, sino dormida. Bueno, la muerte, dormir es un signo de muerte también, habla de la muerte, ¿cierto? Morir es como dormir es como morir, y no está muerta, sino dormida. Se reían de él, pero él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre, y aparece la madre en escena, y a sus compañeros, y entró donde estaba la muchacha. Vuelve y nos dice otra vez Marcos, insiste en la muchacha. Ya no es como la llamó el papá. Acuérdense que hace 8 días el papá la llamó mi niñita, ¿no? Mi hijita, mi chiquita, mi bebé, prácticamente. Mi niñita, mi chiquita, mi bebé está agonizando. Y Jesús insiste en que es la muchacha, la joven. Hay que dejarla ser. Hay que dejarla que cumpla sus 12 años, podríamos decir, ¿cierto? Hay que dejarla que comience una nueva etapa en su vida. No está muerta, sino dormida. O sea, va a despertar a una nueva vida. Pero la nueva vida de la niña no es, digamos, es un texto simbólico. La nueva vida de la niña es despertar otra etapa de su ser de mujer. Otra etapa de su ser de mujer. Y es que va a empezar la época en que ella ya puede ser casada. Así es la tradición judía, así era la tradición judía, o ser prometida en matrimonio y empezar la etapa de madre. No está muerta, sino dormida. Se reían de él, pero él, echándolo, ya vuelvo a repetir esto, lo sacó, agarrando a la muchacha de la mano, le dijo, Talita cum, muchacha, levántate. Cum quiere decir levántate, ¿cierto? Que significa chiquilla o jovencita o joven, levántate, levántate. Está en un imperativo. Cum es un imperativo del arameo. Esto es arameo. Talita cum. Talita cum es arameo. Levántate, levántate. Y al instante la muchacha vuelve y nos insiste. ¿Se dan cuenta que es una insistencia en la muchacha? Muchacha, muchacha, muchacha. La muchacha se levantó y se puso a caminar. Y nos dice, tenía 12 años. Sí, ese texto podría ser leído también desde ahí, decíamos hace 8 días, que la niña no la han dejado avanzar en su proceso, y quizás sea el padre el que no la deja avanzar, pero llega un momento en que gracias a Jesús la pone de pie. Poner a alguien de pie es devolverle su dignidad o resucitarlo. Ustedes saben que ponerse de pie es resucitar. Podría ser un texto de reanimación, como muchos dicen, ¿no? No de resurrección, de reanimación, como muchos dicen, es decir, la niña es puesta de pie. Cum quiere decir levántate. Igual que la palabra resurrección viene de estar levantado, estar de pie, estar de pie. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar, tenía 12 años, ellos quedaron fuera de sí del asombro. Y entonces viene algo interesante en Jesús. Entonces les encargó encarecidamente que nadie lo supiese, porque esto ya viene como el secreto mesiánico en Marcos. Y la última frasecita. Después dijo que le dieran de comer. ¿Para qué? ¿Por qué dijo que le dieran de comer? Porque Jesús quiere volverla a su dignidad. Para él más importante que ahora todos comiencen a decir que la resucitó, que Él va a decir, no, miren, que a lo mejor era lo que tenía, era hambre. Y se desmayó. No le dieron de comer. O reintégrenla a la mesa familiar. Ese darle de comer quiere decir mucho. No es llévenle la comidita a la cama, eso no se hacía.
sino llévenla a la comunidad, reintégrenla en la comunidad, denle de comer, llévenla de nuevo a la comunidad, porque ella está bien, ella no está muerta, ella está bien, ella está sana. Lo que necesita es reintegrarse a la vida de la comunidad, ¿cierto? De la comunidad o pues del grupo familiar en este caso. No sé si el padre William quiera añadir algo más a este relato y termina y cierra como el relato. Entonces ahí sería una perícopa, acuérdense, completica, ¿no? Desde el 21 hasta el 42, donde dos relatos de sanación se entrecruzan. La mujer adulta, la jovencita y la cuestión de los 12 años alrededor. Y si no, para irnos metiendo ya en el 6. Tal vez alguna pequeña cosita, ¿no? Hoy día estaban hablando de que probablemente se haya tratado de un caso de catalepsia. O sea, que la niña no habría estado muerta, sino que era un asunto de catalepsia, o sea, una especie como de desmayo, esos desmayos en donde todos los signos vitales desaparecen. Claro, esa es un poco pues la visión o la postura de una médico, ¿no? La postura de una médico. Pero hay un dato interesante y es que Jesús mira a la muerte como un dormir, ¿no? Mira a la muerte como un dormir. En donde también aparece algo similar es en el Evangelio de Juan en relación con Lázaro. Cuando dice nuestro amigo Lázaro está dormido, ¿ya? Y aquí hay un dato interesante porque resulta que nosotros enterramos a nuestros muertos en los cementerios, en el cementerio. Y la palabra coimeterio literalmente significa dormitorio. Dormitorio. Es decir, la palabra cementerio no es una palabra universal. Por ejemplo, para los judíos es Betaharim, que literalmente significa la casa de los vivientes, porque nosotros somos los murientes. Somos los murientes. En cambio, los que ya están para nosotros en el cementerio se encuentran pues en la casa de los vivientes, de los que van a vivir por siempre. Nosotros somos los murientes porque cada día estamos muriendo, o sea, estamos en proceso de morir, cada día estamos camino a la muerte, ¿verdad? Y para nosotros, o sea, parece que muy prontamente pues los cristianos comenzaron a denominar a los lugares en donde enterraban a sus muertos como los dormitorios, que es la forma como nosotros vemos a la muerte. Para nosotros la muerte es simplemente un sueño con la esperanza de despertar algún día. Entonces yo quiero leerles, porque no está de más, por ejemplo, leerles algunos términos, sobre todo tienen que ver con la relación koimeomai, koimeo. Ahorita les voy a buscar el término. Por ejemplo, koimao. El verbo koimao significa hacer dormir, hacer morir, morir, adormecer, apaciguar. Koimesis significa acción de acostarse, sueño de la muerte. Koimeterio, de ahí viene la palabra cementerio. Koimeterium significa lugar para dormir, dormitorio, aunque también obviamente significa cementerio. Pero el sentido primero del término, el significado primero es justamente dormitorio. Es decir, para nosotros cementerio es un lugar donde se duerme. Y se duerme porque se piensa despertar, se va a resucitar. Era simplemente eso lo que quería añadir, o sea, lo que ya la hermana ha ido comentando. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, padre, ¿cómo está usted, hermana? Hola, tocayo. ¿Cómo me le va, padre? Yo quería aportar un poquito a esto acerca de la forma en que Jairo reconoce realmente en Jesús
es el hecho de que al hincarse ante él es el hecho de encontrar que el verdadero horizonte de la vida se encuentra es en Jesús y que en su sinagoga ha perdido realmente el verdadero sentido. O sea, que la ley que en ese momento se promulgaba allí ya había perdido todo horizonte porque no era un horizonte de vida y la verdadera vida se encontraba en Jesús. Por eso ahí se aplica el hecho de que realmente la fe conjuntamente con la vida que da Jesús es una nueva renovación o una nueva vida que se le da al pueblo. Es un nuevo sentido de vida cuando resucita a la niña al imponer sus manos. Es una nueva institución que están haciendo, es una nueva vida y que se le da a todo un pueblo. Hay que notar algo muy específico aquí y es la edad de la niña, que tiene 12 años. Sabemos que dentro también de las Sagradas Escrituras hay un sistema muy grande de numerología que nos está dando muchos significados y que también nos da muchos signos a través de lo que realmente nos quiere dar a entender las Sagradas Escrituras. Ahora, ese hecho de él imponer sus manos es una acción que realmente solamente la da Dios. Y esa acción de Dios está en ese momento implicada en que nuestro Señor está en obediencia al Padre y que de esa misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Y que dentro de ese mismo contexto, la vida significa una apertura a un nuevo mundo, a una nueva vida. Eso es solamente lo que quería aportar. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso se evidencia porque el Evangelio de Marcos es, como ya se ha manifestado varias veces, por lo menos unos 30 años después del acontecimiento pascual, cuando ya la iglesia está obviamente más organizada. Un ejemplo en parte similar, si queremos nosotros también sacar a la luz en este momento, se halla en el Evangelio de Juan, concretamente la transformación del agua en vino. Entonces es una muestra de cómo, por ejemplo, los ritos de purificación judíos ya quedan insuficientes frente al vino nuevo, mesiánico, que trae o que porta Jesús. Sí, perfectamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Pienso que en los minutos que nos quedan sería bueno retomar un poco los rituales fúnebres, ¿no? Porque pues aquí se dejan ver un poquito y nos servirían, y así dejamos lo de la sinagoga de Nazaret, perdón, porque le dedicaríamos tiempo a Nazaret, ubicándonos en Nazaret, situándonos en Nazaret, un poco pensando cómo sería la Nazaret de la época de Jesús, comparada con la Nazaret que vemos hoy, comprender lo de la sinagoga de su pueblo y por qué él va allí. Entonces, yo diría, por ejemplo, ahorita podríamos dedicarle un momentico a lo que son los ritos fúnebres. Todo pueblo tiene sus ritos fúnebres, todo pueblo manifiesta el duelo de una o de otra manera, pero todo el mundo tiene, digamos, algunos rituales. Entre los judíos, como entre otros pueblos, pues había que hacer alboroto. Es que la palabra alboroto aparece aquí también, ¿cierto? ¿Por qué tanto alboroto? Porque el alboroto tenía que dejarse notar para que todo el mundo se diera cuenta que la muerte había llegado al lugar, ¿cierto? Que la muerte estaba ahí. Otro rito, pues aquí no aparece, pero que uno se supone, a lo mejor la mamá ya tenía rasgada la vestidura, su vestido. El padre, pues llegando, se lo rasgaría. Es decir, rasgarse las vestiduras. El rasgarse de las vestiduras tenía que hacerse de acuerdo con las reglas y con las costumbres de la época, ¿no? Y se hacía pues mientras el cuerpo estaba ahí, en presencia, digamos, de los que estaban observando el cadáver. Debían rasgarse las vestiduras antes de que fuera enterrado. Las vestiduras tenían que rasgarse hasta el corazón, si era posible, pero no más allá del ombligo, era como las normas. O sea, no rasgarse todo el vestido, sino hasta el corazón, decían. Y los padres y las madres tenían que rasgarse el lado izquierdo, por aquello de que es el lado del corazón. Los demás se rasgaban el lado derecho de las vestiduras. Entonces yo no sé si ustedes han visto alguna película o lo han visto en imágenes, eso de romper el vestido, eso es una fuerza muy grande, porque es que ¿quién va a rasgar un vestido así nomás? Eso para significar la fuerza del dolor. O sea, eso tiene su sentido. Y llorar
y gritar era necesario. Nosotros hoy como que no queremos que haya mucha manifestación, pero esto hace parte del duelo de un pueblo. Luego diríamos nosotros que también pues no se iban a rasurar, no se iban a cortar el cabello durante una semana, a veces hasta 30 días, porque la ropa rasgada había que llevarla puesta 30 días, ¿cierto? No peluquearse, no cortarse el cabello, no rasurarse la barba, los familiares más cercanos, y en este caso si es el papá, pues mucho más. No, digamos, la casa debe estar toda cubierta, no deben estar los espejos expuestos, nada donde permita que yo me vea el rostro. Y también esto se veía en la alimentación, o sea, la alimentación también cambiaba, había cosas que sí se podían comer, otras que no se podían comer. Era costumbre no comer a la mesa, sino sentados en el suelo usando una silla. Y todavía hoy se dice que tienen que comer huevos untados de ceniza y sal. Entonces, por eso quizás Jesús va a decirles, no hay duelo. Eso sería un texto para manifestar que Él es la vida. Si lo unimos, por ejemplo, a un texto de Juan, diríamos, Él es la resurrección y la vida. Aquí no hay duelo, no tiene por qué haber duelo porque la vida reinó. Y de ahí que le diga que, yo decía, que lo integra a la comunidad, pero también podríamos decir, está diciendo, no hay duelo, la niña está viva. La niña está viva, entonces denle de comer, ¿cierto? Después dijo que le dieran de comer. Tienen que darle de comer. La niña está viva, aquí no ha habido muerte. Interesante cómo Jesús también toca las cuestiones sencillas de la familia, ¿cierto? La parte humana, la parte humana. Él no solamente va predicando, no solamente va hablando y enseñando, sino que también entra en las casas. Y en este caso entra en la casa de Jairo, aquel que se llama el Señor ilumina, pero que a la hora de la verdad, el que va a iluminar la casa y a devolver la vida y la alegría es el Señor. Creo que esto es interesante. Podríamos tomarlo también así. Todo va mostrando la acogida que tenía Jesús. Es una acogida grande que tiene en Galilea. Acuérdense que estamos todavía en la primavera Galilea. Estamos en la primavera Galilea, donde Jesús es súper acogido. Sí. Hermano, una cosita. Al final del texto, Jesús le pide a los que están presentes que por favor no divulguen lo que ha pasado. Y lo que significa ese sentido es, por favor, secreto mesiánico. El secreto mesiánico, guardar el secreto mesiánico. Sí, ya lo hemos como dicho, es decir, es algo esencial en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Que va recorriendo el Evangelio de Marcos. No solo aquí, sino que a lo largo del Evangelio vamos a encontrar esta parte del secreto mesiánico. Y por eso decíamos hace como 15 días, cuando lo del endemoniado de Gerasa, que en cambio sí es enviado a anunciar. Ve y cuéntale a los demás lo que está aconteciendo. Ve y dile a los demás, porque el endemoniado, una vez sano, quería seguir al Señor y el Señor le dice, no, tú ve y cuenta. Ese sería uno de los casos donde lo dejan hablar. Los demás Jesús les dice, cállense, no es el momento. Ya llegará el momento en que todos sepan quién es el Hijo del Hombre. No sé, Fray William, como para ir cerrando de pronto. No, sí, eso es básicamente lo que hay detrás. Y la razón de por qué, por ejemplo, pide que no se comente es para que uno siga a Jesús incondicionalmente, para que uno lo siga sin ningún tipo de interés, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Quizás haya preguntas, no sé si, o comentarios, porque podríamos comentar hasta aquí. Vamos en el versículo, terminamos el capítulo 5. Entonces, pues ya que nos quedan unos minuticos antes de meternos al 6, sería la semana entrante ya con lo de la sinagoga de Nazaret, pues preguntarles cómo se han sentido, sienten que se avanza, sienten que se descubre el Evangelio, aporta esto también a la vida de ustedes, ¿cierto? Como comunidad cristiana, como comunidad encargada de propagar el Evangelio, ¿esto aporta o nos quedamos solamente como en una lectura intelectual del texto o nos está aportando también a nuestro movimiento? Siento que aprendo, siento que estoy aprendiendo, siento que no sabía nada y hoy me estoy enriqueciendo gracias a sus aportes.
gracias a esa masificación de sus conocimientos. No me pierdo un lunes, y cuando me lo pierdo, me provoca arrancarme los pelos. No se arranque los pelos, mejor rásguese la ropa. Las vestiduras, rásguese las vestiduras. Hasta el corazón, nunca hasta el ombligo. Era prohibido. No más allá. La naturaleza se encarga de arrancarme los pelos. Cuando me lo pierdo es por fuerza mayor, hermana. Cuando me lo pierdo es por fuerza mayor y me provoca arrancarme los pelos. Hay una, en la película, yo no sé si ustedes han visto la película de Jesús de Nazaret, de Mel Gibson. Ahí hay una escena en donde el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. ¿Ya? No sé si lo han visto, pero se rasga las vestiduras. Cuando dice, está blasfemando. Bueno, muchas gracias, don Cristóbal. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, yo quiero hermana, hay algo que me gusta. Quiero decir algo. A ver, a mí me parece, hermana, que realmente estamos avanzando. Todas estas explicaciones que usted y el padre William nos están dando sobre toda esta terminología, todo este recorrido geográfico de lo que se está haciendo, me parece que es un conocimiento que estamos adquiriendo, que nunca lo había tenido. Ahora, agradecerlo muchísimo, por ejemplo, ese recorrido que nos hacen, inclusive con los mapas y todas las cosas, porque eso es un aprendizaje bien importante. Y a mí, personalmente me hace ver que estamos aprendiendo en algo, en una técnica tal vez diferente a como se ha explicado siempre las escrituras, o sea que vamos a un texto y vamos avanzando en un texto y para de contar. Aquí estamos llegando poco a poco y me parece que esa manera de llegar poco a poco a las cosas es más fácil de aprender y de entender. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que estamos entendiendo. Yo personalmente estoy entendiendo todo lo que se está haciendo y les agradezco muchísimo, hermana Ana Francisca y Fray William, porque para mí es un nuevo conocimiento. Muchas gracias. Y me parece interesante lo que dice Enrique, perdón, porque es que no hay afán. Es decir, no hay un programa. Si tuviéramos en la universidad, le dan a uno y dicen sinópticos y Hechos de los Apóstoles. 2 horas a la semana, en 4 meses. Entonces uno tiene que correr, porque tiene que dedicarle un mes a cada son 4, ¿cierto? Prácticamente le dedicó un tiempito a la introducción de todo y después a cada evangelio ni siquiera un mes, porque con evaluaciones, con días en que no hay clase, no le alcanza a dedicar un mes, o sea, un mes no, es mucho decir, 4 sesiones a un evangelio. Entonces, yo pienso que esto es una gracia, y una gracia también para nosotros el hacer esa lectura lenta. Las preguntas han sido muy pertinentes porque todas sus preguntas han colaborado. Sí, alguien diría, ay, nos salimos del tema, de pronto nos fuimos para otro lado. No, nunca. Porque cada pregunta nos va también ayudando. Y nos va diciendo, esto es útil, esto es útil. Entonces, como dice don Enrique, vamos lentos, ¿no? Él no estaba diciendo que vamos lentos, dice vamos a un paso, ¿cierto? A un paso, pero no vamos corriendo. Y yo creo que ahí vamos, y vamos avanzando. Hermana. Por ahí alguien más iba a hablar con radio. Sí, hermana. Una cosita solamente. William, a ver. Hermana, hay algo que yo quiero que todos los que estamos aquí presentes y todos aquellos que van a ingresar nuevamente al programa para que aprendan mucho acerca del contexto bíblico y dentro de las Sagradas Escrituras. Aprendamos, sí. Como dice nuestro hermano Luis Alberto, no podemos ser fundamentalistas, tengamos nuestro corazón y nuestra mente siempre abiertas a todo el conocimiento que nos están otorgando. ¿Por qué razón? Porque van a haber muchas controversias acerca de esta simbología y este significado que en muchos contextos de las Sagradas Escrituras no son lo que realmente nos quieren decir literalmente. A eso es a lo que me refería. Gracias, William.
Aquí hay una pregunta de Aurestela, ya don Conrado, ya le doy la palabra. Y ella dice, estoy aprendiendo mucho, me gustaría saber la programación previa para saber hasta diciembre a dónde llegamos. Ahí sí que nos toca rasgarnos las vestiduras si nos pasamos del capítulo 6. Porque... Y nos tocó hasta más abajo del ombligo, hermano. Eso sí que es grave. Porque no creo que completemos el Evangelio. Y me parece que sería ideal que no lo completáramos. No es el fin completarlo, el fin es disfrutarlo. Ahora, gracias, don Conrado, vamos a dejar hablar a don Conrado porque don Conrado quiere hablar y no ha podido. Don Conrado. Pero tal vez una pequeña cosita. Nosotros les hemos dicho de que el Evangelio de Marcos es al final, en un primer momento de pronto no, pero ahora el Evangelio de Marcos es simplemente un pretexto para meternos en el campo bíblico, ¿no? Sí, en un primer momento sí se pensaba abordar todo el Evangelio de Marcos y comentarlo, pero ya hemos visto como ustedes se habrán dado cuenta que en el fondo es simplemente pues un pretexto, un feliz ahora pretexto sí, don Conrado, para meternos en el campo bíblico. A ver, hermana y padre, yo sí, en primer lugar, pues darle gracias a mi Dios por haberlos puesto a ustedes en el camino de cada uno de nosotros, ¿no? A mí personalmente me ha aportado mucho en mi formación. Estaba ignorante frente a una cantidad de cosas y por supuesto que a uno como evangelizador le va a servir, me sirve de mucho, ¿no? No solamente a mí, sino a los que estamos presenciando este curso, ¿no? He aprendido muchísimas cosas, una cantidad de términos que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, ahorita lo que ustedes dijeron en relación con la muerte, he quedado verdaderamente sorprendido. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hermana, yo pienso que el Señor es tan benevolente con los cursillos de cristiandad, porque cuando la señora presidenta y Daniel, que son los gestores de esto, nos conectaron con ustedes, pues yo pienso que ha sido el hit de los últimos años. Primero, para congregarnos, y segundo, porque el objetivo se va logrando. ¿Y sabe cuál es, hermana? Que cada día tenemos más hambre de palabra de Dios. Qué bonito, qué lindo. Cada día tenemos más hambre de palabra de Dios. Y aprovecho la oportunidad para decir que para un cursillista no existe el mes de la Biblia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que un católico diga que el mes de la Biblia! Para un cursillista existe los 365 días y todos los días de su vida, el cuarto día total, para que cuando el Señor nos reciba en el quinto día, pues hombre, como que podamos llegar tranquilos. Yo creo que lo resumo así. Cada día ustedes nos dejan con más hambre de palabra. Alabado sea Jesucristo. Por siempre. Muy bien. Pues muchas gracias, porque nosotros también aprendemos. ¿Cierto? Eso es un aprendizaje mutuo. Sí, Mariela. Que a nosotros nos hace vivir cada día una vida más llena de colores. De colores, sí, vamos a ver colores. Blanco y negro. Hermana, yo creo que nosotros hemos... A ver, por allí la familia Rubiano va a hablar, a ver. En este curso hemos visto un Dios encarnado, un Dios más humano, un Dios que llegó a una época difícil, donde había un pueblo que estaba sometido por un imperio, donde la mujer estaba supremamente sometida, y un Cristo que llega a amar a los más débiles, a estar con estas mujeres que están tan mal, un Cristo que está lleno de toda la humanidad del mundo. Qué bonito, muchas gracias, muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más, si no, la tarea. La tarea. Yo agradecerles, hermana, que realmente desconocía muchísimo la escritura y me de gusto y estoy aprendiendo a amarla desde otra perspectiva.
Entonces Ella es eso... una súper buena estudiante. Gracias, hermana. No me ya echen hace flores parte porque me de las bajan los clases del burros. centro bíblico, imagínense. Muy bien. Hermana y padre. Buenas noches. A ver, Lucía. Nelfi. Yo también tengo que agradecer porque realmente ha sido un gran aprendizaje. La Biblia, pues uno la leía de forma pasajera, por decirlo de alguna manera. Tomaba partes de la Biblia y leía y de pronto pues no entiende uno mucho, pero viendo la Biblia desde una perspectiva, como ahora decía Juan Carlos, como que muestra lo humano que era realmente Jesús. Y como que nos trae cosas tan bonitas a nuestro presente que nos hace seguir viviendo, nos hace seguir aprendiendo, nos hace seguir como inspirándonos para seguir en este camino y pues no, pues nada, la verdad es estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a seguir en esta lucha constante, siguiendo a Jesús a donde sea que toque ir. Y pues muchísimas gracias por todo lo que nos enseñan todos los días. Bueno, Nelfi, muchas gracias. Y Elizabeth por ahí creo que también iba a hablar. ¿O no? Una Elizabeth, yo vi que se prendió el micrófono, si no, pues vamos a la tarea. Entonces, no, sí, señora. Buenas noches, hermana, y buenas noches, padre. Hola, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Pues para agradecerles esa caridad y esa enseñanza que han tenido con nosotros y sobre todo algo tan importante, el lenguaje que han utilizado para que podamos entender, porque muchas veces cuando se utiliza un lenguaje como tan alto, como tan confuso, no se entiende, pero gracias a Dios si ustedes han sabido manejar este lenguaje para que podamos entender lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra, ¿no? Y sobre todo entender todos estos términos tan difíciles que a veces hay. Entonces, gracias por ese lenguaje tan sencillo que ustedes manejan. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Ustedes son muy buenos, muy buenos. Son muy buenos, viven de colores, se les nota que son gente llena de colores, muchos colores. Así es, alegres hermanas. Y felices. Bueno, entonces nos vamos a de colores, no de blanco y negro, sino de colores. Sí, el único blanco y negro es el padre aquí. Hermana, vivimos jubilosos de colores. José Rigoberto, muy bien, jubilosos de colores, muy bien. Sí, y más con esa enseñanza que ustedes, gracias a Dios, nos están dando. Gracias por ese esfuerzo, hermana, y Fray William. Y gracias a los gestores, porque no se puede decir que esta pandemia nos trajo malo, nos trajo es un bienestar para el alma, para el espíritu. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo les voy a dejar una tarea. No sé si el padre William tenga otra tarea. La mía es la siguiente. Capítulo 6. Todo el capítulo 6, le van a dar una lecturita al capítulo 6. Completito. Ustedes tienen títulos. ¿Sí? Su Biblia tiene unos titulitos. Acuérdense que al inicio no había títulos. Esos títulos se los inventaron en el camino. Y por eso pueden ser muy distintos los títulos que tiene mi Biblia, a la Biblia que tiene Luis Alberto, a la Biblia que tiene Enrique, a la Biblia que tiene Conrado. Cada Biblia tiene sus títulos. Entonces, se van a leer el capítulo 6. Y ustedes van a ver dónde pueden cortar cada texto, si hay perícopas. Vamos a hacer un ejercicio práctico. El capítulo 6. ¿Cuántas perícopas tiene el capítulo 6? ¿Se acuerdan que es una perícopa, no? Por allá, un texto completo, con sentido completo, que tiene un inicio, que tiene un final, más o menos. O es todo una perícopa, o se pueden cortar. ¿Y dónde se pueden cortar? Y le van a colocar título, el de ustedes, no el que tiene en la Biblia. ¿Qué título yo le colocaría a este texto? A la perícopa. A lo mejor me resulta distinta, porque ahí está, por ejemplo, la multiplicación de los panes. ¿Y qué tal que yo dijera, yo no lo voy a llamar dar de comer a 5,000, sino le voy a poner otro nombre porque el texto me habló y me dijo esto a mí, le voy a colocar este título? Entonces lo van a bautizar, ¿se entiende? O sea, el capítulo 6 tiene varias secciones dentro, mini secciones, mini estructuras. ¿Cuántas mini estructuras hay en el capítulo 6? Y a cada una le dan su título. No se preocupen por seguir el orden que tienen sus Biblias. A lo mejor el título hay que ponerlo en otra parte. ¿Sí? Cada uno lo va a hacer. Es un ejercicio
que les va a pedir leerlo una vez, leerlo 2 veces, leerlo 3 veces, ponerle un papelito blanco encima de cada título para leer de corrido y no fijarse en el titulito, sino leer de corrido, leer de corrido, leer de corrido y ver cuántas secciones, mini secciones, digo, podemos sacar. Y yo creo que por mi parte esa sería la tarea, no sé por lado del padre William. De parte mía, que hagan la tarea que dice la hermana. Entonces, si no, nos rasgamos las vestiduras dentro de 8 días. Bueno, gracias hermana, muchas gracias padre, muy Un gentiles. abrazo para todos. Que Bueno, Dios hasta bendiga. luego, hasta luego, hasta luego, muy amables. Padre, hasta luego, hermana. Un abrazo. De colores, Dios les bendiga. Muchas gracias por esa dedicación con nosotros. No, hermana, gracias. Y de colores, padre William. Hasta luego, que Dios les bendiga. Padre William. Buenas noches.